Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Soy Otto Chipana, coordinador del curso de la sede de Santa Rosa. Vamos a hablar hoy día del examen de boca faringe y en una segunda instancia del examen de cuello. Vamos a ver bastante información. La clase está colgada en el aula virtual ya desde hace unos días para que ustedes puedan revisar en detalle y vamos a hacer énfasis en los hechos más saltantes, en los conceptos e información que ustedes necesitan tener claro. Primero vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía y fisiología. Por favor, pueden apagar sus micrófonos para poder, estimados alumnos, pueden apagar sus micrófonos. Oye, mano, anemia, 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 mi banco de sangre tiene. Estás escuchando. Ok, los he silenciado a todos porque necesito poder hablar sin interrupción. Cuando necesiten hablar, levantan la mano y les doy yo la voz para que puedan ustedes preguntar si tienen alguna duda. Estábamos hablando de que primero vamos a hacer un repaso de la anatomía y fisiología de la cavidad oral y la boca, como ven ustedes bien aquí en el gráfico adjunto, tiene las siguientes estructuras que son la mucosa oral, que bueno, aquí no se ve mucho, los labios, que están aquí sí claramente delimitados, la lengua, el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro se encuentra aquí, en la parte más anterior, el paladar blando en la parte posterior. Los dientes y no se notan dentro de la boca, no están exactamente dentro de la boca, pero son parte también del estudio de esta parte, de la evaluación de esta parte, las glándulas salivales, como vamos a verlo en un momento más. Aquí tenemos varias fotos donde vamos a ver parte de la estructura de la boca, de la parte externa. La mucosa oral se puede apreciar virtiendo el labio, es decir, volteándolo para poder ver su calidad, su color, si tiene o no algún tipo de lesión. Al hacer esta maniobra, nosotros vamos a poner al descubierto lo que se conoce como frenillo labial, que es una proyección en la parte central de la mucosa que se encuentra pegada ya a los dientes, que se llama mucosa alveolar. La región donde se encuentran implantados los dientes se conoce como encías, ya lo conocen ustedes aquí. Por ejemplo, van a notar un cambio en la coloración comparado con este. El borde de las encías con los dientes se llama borde gingival y la porción del borde gingival que se encuentra entre los dientes se llama papilas interdentales. Evaluando la anatomía de la lengua, vamos a ver que, como luego evaluaremos, es un órgano en el cual tenemos que ver no solamente su morfología, sino también su movilidad, pero conocemos que su principal función es la función gustativa. Y la segunda importante es la generación de palabras. Desde el punto de vista anatómico, la lengua es un músculo que tiene varias estructuras externas que deben ser reconocidas por nosotros. Yendo de atrás hacia adelante, en la parte posterior tenemos amígdalas linguales, que no vienen a ser nada más que colecciones o grupos de tejido linfoide. Hay una parte central donde hay una B, como ustedes notan aquí en la foto y en el gráfico, que son las papilas caliciformes. Las papilas toman el nombre de acuerdo a su forma y son de varios tipos. Aquí las caliciformes forman la B de la lengua. Las papilas fungiformes son más pequeñas, que tienen forma de hongo, y las papilas filiformes son mucho más pequeñitas, delgadas, que se encuentran en el resto de la lengua. Esta es una visión dorsal. Aquí vemos claramente las papilas caliciformes formando la B de la lengua. Y cuando hacemos que el paciente eleve la lengua, vamos a ver otras estructuras importantes. Primero el frenillo lingual, ¿ok? Luego el conducto de salida de la glándula submandibular en ambos lados, en este lado derecho y en el lado izquierdo. Eso se llama conducto de Wharton, que es el conducto de la glándula submandibular. Estas estructuras que les muestro yo anatómicamente ahora son las que deben ser evaluadas luego cuando nosotros hagamos el examen. Por eso es importante que las recordemos. El paladar duro está en la parte más anterior y el paladar blando está en la parte posterior. Debemos evaluar no solamente su integridad, sino su forma, su cambio de coloración y otras anomalías que luego vamos a ver en las fotos. Tenemos luego el paladar blando, que es probablemente donde también vamos a evaluar muchas alteraciones. El paladar blando tiene como estructura central lo que conocemos como úvula,
debe estar en la parte central. Normalmente es única, a veces podemos tener una úvula bífida, a veces podemos tener alteraciones en la forma, en el tamaño, pero la úvula debe ser regularmente central. Cuando la úvula no está ubicada o en la parte central o está ligeramente desviada a una u otra parte, esto, como vamos a ver luego, nos va a hablar de algunas alteraciones relacionadas con el movimiento del paladar blando. En la parte lateral podemos identificar los pilares anteriores y posteriores que van a dar lugar a la posición donde se ubica la amígdala. ¿Ok? La amígdala derecha, la amígdala izquierda. Las amígdalas son, como bien saben ustedes, nuevamente, colecciones de tejido linfoide que dependiendo de algunos procesos inflamatorios o infecciosos pueden hipertrofiarse en algún momento. Y antes, pues hace muchos años, incluso eran motivo de extirpación, algo que ya no se recomienda en la actualidad. En la parte posterior, la pared posterior de esta vista es la faringe posterior. Aquí vemos un corte sagital para ver nuevamente las estructuras, el paladar duro, el paladar blando hacia atrás con la úvula, la lengua prominente dentro de la cavidad oral y la parte posterior es la faringe posterior, la pared posterior de la cavidad oral. La cavidad oral, como dicen ustedes, hacia adelante está limitada por los labios, hacia arriba por el paladar duro y blando, hacia abajo por el piso de la lengua y hacia atrás por la faringe posterior. Los dientes son extensiones ectodérmicas que tienen, como bien saben ustedes, la función de triturar los alimentos. Y no vamos a entrar en mucho detalle porque finalmente esto no es parte exacta o directa de nuestra profesión, pero tienen una estructura que ustedes ya deben conocer. El esmalte, que es la parte más externa, la dentina y la pulpa, donde se encuentran los elementos vasculonerviosos. Adicionalmente, en el implante del diente sobre el hueso hay una porción adicional que se llama cemento, ¿no? Y entonces aquí lo importante es conocer las piezas dentarias que tenemos, incisivos, caninos, premolares y molares, la dentición de leche, 10 piezas por arcada, superior e inferior son 20, y luego la dentición definitiva, 32 piezas, 16 por arcada. Esto es importante conocerlo porque en algún momento cuando hagamos la evaluación semiológica de la cavidad oral, deberemos también de manera concreta poder señalar si existen piezas ausentes, si existen piezas supernumerarias y debemos además describir cuál es el estado de conservación y de limpieza de las piezas dentarias. Otra estructura que les había hablado hace un momento y que es importante que nosotros conozcamos su ubicación anatómica y sus alteraciones son las glándulas salivales. Tenemos tres tipos mayores de glándulas salivales alrededor de la boca, no están dentro de la boca como bien saben ustedes. Primero la más grande, la glándula parótida, que tiene un ducto parotídeo o conducto de esteno que desemboca alrededor del segundo molar superior en ambos lados, derecho e izquierdo, y que va a ser un punto también de evaluación. La glándula sublingual tiene sus ductos sublinguales, también que desembocan dentro del conducto mayor o conducto de Wharton, debajo de la lengua, como ustedes han visto en la foto anterior. Y la glándula, perdón, la sublingual y la submandibular tiene conductos que atraviesan la misma glándula y también la sublingual y finalmente van a desembocar también en el conducto de Wharton. Estos son los tres grupos de glándulas salivales que además debemos evaluar. La faringe es otra de las estructuras que nosotros debemos evaluar ya continuando la cavidad oral y tiene tres porciones, la nasofaringe encima del paladar blando, aquí está delimitada con la vista sagital, y posterior a las fosas nasales, toda esta región. La orofaringe, que es la región que colinda en la parte posterior de la boca, y la hipofaringe por debajo de la orofaringe hasta la altura del cartílago cricoides, como vamos a ver ya en la tráquea. Toda esta porción es la faringe en sus tres fases, en sus tres partes, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La función claramente es contribuir a la deglución. Y nosotros vamos a observar cuando nosotros evaluemos al paciente clínicamente, probablemente un poco de la nasofaringe y no mucho, y la orofaringe. La hipofaringe va a ser de difícil acceso por su ubicación, ¿no? Para hacer una evaluación directa necesitamos aparatos especiales que no son parte de la evaluación del médico general.
Y entonces ahora vamos a ver lo que se refiere exclusivamente a la exploración física de la boca de faringe. Necesitamos este equipo: linterna, gasas, guantes, bajalenguas y torundas. El médico, para evaluar la boca y faringe, debe estar de pie o sentado delante del paciente, quien deberá estar en la silla con la cara bien iluminada. Cuando el paciente tenga prótesis, tenemos que solicitarle que se retire la prótesis. Las técnicas que utilizamos aquí son inspección y palpación. La inspección, como bien saben ustedes, no solamente es mirar, sino además oler. Y eso va a ser muy importante. En cuanto al olor, cuando el paciente tiene un mal olor, eso se conoce como halitosis. La halitosis puede ser parte o una manifestación de una enfermedad local, por ejemplo, un problema de las piezas dentarias, un problema en la cavidad oral directamente, o puede ser una alteración sistémica. Y aquí clásicamente se han descrito tres olores típicos, ¿no? La halitosis o el aliento en el paciente urémico, el paciente con insuficiencia renal, la halitosis o el aliento en el paciente con cetoacidosis diabética y en el paciente con insuficiencia hepática. En el paciente con uremia, el aliento urémico, tenemos aquí las sustancias que producen el olor distintivo, y si ustedes quieren compararlo con algo, sería como el olor a a la orina, ¿no? Porque es lo que tenemos en el paciente que tiene enfermedad renal crónica, los productos nitrogenados aumentados, la urea está bastante elevada y lo que vamos a sentir es un olor como a orina en el aliento del paciente, lo cual es bastante desagradable, como ustedes pueden imaginarse. El aliento del paciente con cetoacidosis diabética está producido por estas sustancias, por estos compuestos volátiles, y se describe típicamente como un aliento a frutas o un aliento a manzana. Entonces, cuando tengamos un paciente con ese tipo de aliento, vamos a sospechar de que tenga cetoacidosis diabética. Obviamente va a estar aunado a una serie de trastornos adicionales, ¿no? Trastorno del sensorio, de repente ya vamos a tener la historia de que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes o a veces podría estar debutando con una cetoacidosis diabética. Y en el caso de la insuficiencia hepática, estas son las sustancias que producen el olor y el olor se describe como un olor dulzón o un olor a moho. Particularmente yo he olido el paciente cetoacidótico, el paciente urémico, pero no tanto el paciente con insuficiencia hepática. No he sentido ese olor tan característico como se describe, pero esto es como la manera como se describe y cómo se encuentra en la literatura que ustedes tienen como bibliografía del curso. Aparte de sentir el olor, tenemos que mirar todas las partes de la cavidad oral, de la faringe y luego del cuello, cuando pasemos al otro segmento. Y tenemos muchas alteraciones que podemos evaluar primero en los labios, que es la parte externa de la boca. Podemos ver desviación de la comisura, y este es un caso típico de una parálisis facial. Vemos una desviación clara de la comisura labial. Podemos encontrar algunas lesiones angulares, que no están en esta foto, sino en otras posteriores, alteraciones de la coloración, palidez, cianosis, manchas pigmentadas como estas que se encuentran aquí en la enfermedad de Peutz-Jeghers, que es la poliposis colónica familiar. Podemos encontrar lesiones tumorales, como vemos aquí, vesiculares, otras más consistentes. Esto es probablemente un cáncer de labio. Y además tenemos que valorar la apertura oral. No lo había remarcado en la diapositiva anterior, pero si hay una apertura oral mayor de 35 milímetros, podría indicar que hay una subluxación del maxilar inferior de la mandíbula. Miren ustedes, tenemos aquí lesiones en el labio que están en varios estadios de desarrollo, pero claramente pueden corresponder a una lesión de tipo herpética. Aquí ya les había mostrado esto. Fíjense, aquí hay lesiones tipo telangiectásica en el paladar duro. Vamos a ver aquí más lesiones, lo que les había hablado, la queilitis. Aquí hay un cambio de coloración bastante sugerente de una enfermedad neoplásica o una queilitis actínica. Aquí están los labios hinchados. Si ustedes se dan cuenta bien, se han borrado un poco los surcos regulares que debemos observar en los labios. Esto es un angioedema. Aquí otra lesión de herpes. Aquí otra lesión de carcinoma epidermoide. Y aquí nuevamente una imagen de un paciente que tiene enfermedad o síndrome de Peutz-Jeghers. Aquí un paciente con microstomía, con una apertura oral bastante disminuida. Y aquí vemos un cambio de coloración importante en los labios que corresponde a un paciente con cianosis.
Entonces, todas estas cosas, todas estas alteraciones, desviación de la comisura, cambios o alteraciones en el ángulo de la boca, alteraciones de coloración, lesiones, todo esto tenemos que observarlo en los labios de los pacientes. Usualmente no nos demora mucho. En un primer contacto con el paciente ya vamos a poder determinar claramente si tiene alguna alteración. Luego de eso pasamos a la inspección de la mucosa. La mucosa se examina con buena iluminación y con un bajalenguas. Esta es la técnica, la que ustedes están viendo aquí, con la iluminación mirando en todas las caras, ¿no? En las caras laterales y en la cara inferior y superior hay que evaluar cambios de coloración, úlceras, lesiones, que pueden ser de varios tipos y varios colores, pueden ser blanquecinas, nodulares, zonas de inflamación y la abertura del conducto de Stenón, que ya les dije, se encuentra a la altura del segundo molar superior en el lado derecho y en el lado izquierdo, que es la abertura de la glándula parótida. Miren ustedes, de esta manera se realiza la evaluación de la mucosa oral. Aquí vamos a ver algunas alteraciones, algunas manchas amarillentas que se conocen como manchas de Fordyce, otra coloración mucho más irregular, parcheada de la membrana mucosa de un individuo de piel oscura. Aquí una lesión bastante común que es la úlcera aftosa. Aquí no se ve mucho porque está en blanco y negro, pero esto es una leucoplasia, pero sí se nota un poco aquí, ¿no? Aquí tenemos mejor una leucoplasia más evidente, que es una coloración blanquecina en la mucosa oral. Aquí manchas pequeñitas, puntiformes, que se llaman manchas de Koplik, que se encuentran en la fase inicial del sarampión. Todas estas manifestaciones de enfermedades sistémicas se encuentran en la mucosa oral. Aquí petequias, miren ustedes, en la mucosa oral, pueden ser causadas, como dice, por mordedura accidental del carrillo, también pueden ser manifestación de una enfermedad sistémica. Las petequias son del tipo de lesiones vasculares de la piel y mucosas, que ustedes ya deben haber visto en la clase de piel y deben haber evaluado con sus docentes en la parte práctica. Seguidamente vamos a pasar a la inspección de las encías y los dientes. Primero debemos evaluar el color de las encías. La mucosa oral y las encías tienen más o menos el mismo color, es un color rosado. Se puede estar mucho más pálido si el paciente se encuentra con anemia. Además del color, debemos evaluar los bordes gingivales. Fíjense ustedes, esta es una, aquí la de arriba es más o menos normal, pero la de abajo ya no tanto, no estamos viendo sangrado gingival. Y aquí arriba estamos viendo hipertrofia gingival, ¿verdad? Es claro de que aquí la encía está hipertrofiada por algún motivo. Hay algunos medicamentos que pueden producir hipertrofia gingival, hay algunas enfermedades sistémicas que pueden producir hipertrofia gingival. La difenilidantoína es uno de los medicamentos que puede producir hipertrofia gingival. Esto tenemos que observarlo y describirlo. Recuerden ustedes que la base del examen físico no es que ustedes coloquen o que se conozcan de memoria todas las alteraciones de la forma, del color, sino que describan de manera exacta lo que ustedes están viendo. Si ustedes se olvidan del nombre, simplemente describen, ¿no? Se observa mucosa gingival superior e inferior hipertrófica de color tal, que no deja ver las piezas dentarias, o aquí se observa mucosa gingival con rasgo de sangrado en la parte inferior. Describan lo que están viendo. Recuerden que la historia clínica no la hacen para que ustedes la lean, sino la hacen para que la lea el resto de médicos. Entonces, quien lee la historia clínica debe poder ser capaz de recrear en su mente lo que ustedes han visto. Cuanto más exactos sean en la descripción, mejor van a poder ayudar a quienes lean la historia clínica, para que nos sirva la historia. Si no, no nos sirve, pues. Si ustedes no describen de manera detallada, si hacen un relato insignificante o hacen una descripción no completa de lo que están viendo, simplemente la historia no les sirve a quienes después van a evaluar al paciente. Y eso significa que es una pérdida de tiempo. Y no podemos darnos el lujo de perder el tiempo cuando estamos evaluando pacientes, ya que debemos encontrar sus problemas rápido. Otras alteraciones de las encías, que no voy a hablar en mucho detalle, pero sí quiero mostrarles, miren la inflamación de las encías justo en el margen dental, una gingivitis necrosante, otro color, otra forma de la lesión, hiperplasia gingival que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, aquí, ¿no? Mucho más marcada, un tumor en la encía, miren ustedes, aquí
hay una atrición dental, bueno, hay una recesión de la encía porque las piezas se desgastan, hay cambios en la coloración de las piezas dentarias, como ustedes están viendo aquí, una erosión dentaria por acción química, la abrasión de los dientes, miren ustedes cómo se notan esos bordes, ¿no? De otro color, un color medio marrón. Y aquí una anomalía morfológica de los dientes, que ya afortunadamente cada vez es más, es menos probable que veamos, que se llaman dientes de Hutchinson y se ven en la sífilis congénita, ¿no? Como un diente que tiene así colmillito, ¿no? Es un colmillito cada diente. Es una alteración bien típica. Fíjense ustedes cómo la implantación de los dientes también está separada y tienen esta forma característica. Eso se ve en sífilis congénita. Repito, ya no se ve con mucha frecuencia, afortunadamente, porque ya los pacientes que tienen cualquier enfermedad de transmisión sexual, afortunadamente pueden ser identificados rápidamente y recibir tratamiento oportuno. Entonces, cuando estamos evaluando las encías, estamos evaluando paralelamente los dientes, su color, su forma, su implantación, su desgaste, la ausencia o no de piezas y de curaciones, como en este caso, que también deberemos describir de manera sucinta en nuestra historia clínica. Luego de ello, vamos a pasar a la evaluación del paladar duro y el paladar blando. Fíjense ustedes, son muchas estructuras que tienen que evaluar en la boca, pero a pesar que son muchas, lo pueden ir haciendo de manera secuencial y bastante rápido. Primero inspeccionamos el paladar duro, con la boca abierta y con linterna para detectar anomalías en su forma, arquitectura, color, tumores, masas, placas o lesiones. Fíjense ustedes, acá es claro de que no hay un cierre en el paladar, ¿verdad? Y esto implica desde el paladar duro hasta el paladar blando. No hay acá la úvula, no se ve al menos. Aquí tenemos una lesión, una úlcera, una lesión que perfora el paladar duro, ¿ok? Entonces, hay otras lesiones que lo voy a mostrar más adelante, pero nosotros debemos mirar atentamente al paciente en esta posición con la cabeza hacia arriba, ¿ok? Para poder evaluar bien la integridad del paladar duro y luego pasar a ver el paladar blando. En el paladar blando, como ustedes están viendo aquí, se evalúa el color, la presencia de lesiones, como están viendo ustedes aquí. Aquí también una lesión vascular. Tumores, arquitectura y la posición de la úvula. Nosotros podemos evaluar además la movilidad del paladar blando. Esto está eh, manejado por el décimo par craneal, que es el neumogástrico o vago. Entonces, las desviaciones de la úvula se corresponden a lesiones que ocupan espacio. Digamos que hay una lesión de un absceso perimedular y eso lo va a desplazar hacia el lado contrario, o a lesiones del décimo par, que también lo va a desviar al lado contrario. Si yo veo la úvula desviada hacia la izquierda y no hay ningún tumor que está desplazando la úvula, entonces yo puedo sospechar que hay una lesión en el décimo par del lado derecho, si la úvula está desviada al lado contrario. ¿Ok? Entonces, las dos razones por las cuales puede estar desviada la úvula, o una de las dos razones, son lesiones que ocupan espacio o parálisis del décimo par. En ambos casos, tanto en una lesión que ocupa espacio como una parálisis del décimo par, la úvula se desvía hacia el lado contrario del lado afectado. ¿Ok? Esto es muy importante porque van a ver luego que vamos a ver movimientos, reflejos nauseosos y todas esas cosas que tenemos que evaluar en qué lado se sospecha que está la lesión. Vemos aquí lesiones de enfermedades sistémicas que afectan el paladar duro y o el paladar blando. Vamos a empezar por aquí. Torus palatino es un crecimiento óseo en la línea media del paladar duro. Miren esto, es como una hipertrofia, ¿no? En el medio justo del paladar duro. Es más o menos frecuente en los adultos. Yo he visto algunos casos y su tamaño y lobulación varía. Aquí ven uno que está como en 4, ¿no? Si tenemos una caída de la reunión por restricciones de mi cuenta, volvemos a entrar al mismo salón. Ya lo voy a poner aquí en el chat. Cópienlo de una vez, por favor. O si no, lo encuentran también en la invitación que se encuentra en el aula virtual. ¿Ok? Seguimos entonces. Aquí lesiones de la difteria que producen placas blanquecinas. Es una enfermedad bacteriana.
Ya no se encuentra mucho porque eh, colocamos la vacuna triple, difteria, pertussis, tétanos. Sin embargo, como ha habido pues un auge de los antivacunas en los últimos años, es probable que todavía podamos encontrar algunos casos. Aquí lesiones de cándida albicans en la cavidad oral, en el paladar en este caso. Aquí algunas alteraciones de la úvula, una úvula bífida, ¿ok? La úvula bífida es una alteración anatómica que puede no indicar ningún tipo de patología, ¿ok? Se ha visto sobre todo que es frecuente en algunas razas, ¿no? En indios norteamericanos, y no necesariamente indica alguna patología. Aquí lesiones de sarcoma de Kaposi en el paladar duro en pacientes con infección por HIV en estadio SIDA. Entonces, fíjense ustedes, hay una cantidad tremenda de lesiones que pueden asentarse en esta región que ustedes tienen que describir en detalle. Luego de eso, vamos a pasar a inspeccionar y palpar el piso de la boca. La posición que ustedes ven en la foto es la posición que se debe utilizar para inspeccionar y palpar el piso de la boca, y es importante levantar la lengua hacia el paladar y verificar primero el orificio del conducto de Wharton, que ya hablamos que es el orificio de salida de la glándula sublingual, la presencia o no de algún tipo de lesión. Leucoplasia se dice una lesión blanquecina, eritroplasia se dice una lesión elevada de color rojizo, o tumoraciones en el piso de la boca. La palpación se hace, como ustedes están viendo, con las dos manos. Un dedo bajo de la lengua, aquí, ¿ok? El otro debajo de la barbilla para valorar la presencia de cualquier, perdón, acá está el dedo bajo la lengua, y acá el dedo debajo de la barbilla para valorar si hay o no cualquier masa o engrosamiento y o dolor que manifiesta el paciente ante la maniobra, ¿ok? Esto es muy importante que se haga porque las lesiones tumorales a veces pasan inadvertidas. Miren ustedes aquí. Miren otra por aquí, un chancro sifilítico. Otra lesión que es rara de ver ahora, pero esto sí pueden ustedes ver que es un carcinoma en el piso de la boca. ¿Ok? Y si ustedes no examinan el piso de la boca, no se van a dar cuenta. Si no le piden al paciente que levante la lengua y examinan en la posición que les he mostrado, no van a, se les va a pasar por completo. El examen físico para el médico general, que es lo que ustedes están aprendiendo en este curso, tiene que ser exhaustivo y completo. Porque en este momento recién tenemos que recolectar la información completa del paciente para poder al final juntarla y poder tener sospechas diagnósticas. Así que miren estas lesiones que ocurren en el piso de la boca, carcinomas, tumores, se puede ocluir la salida del conducto de Wharton y producirse un quiste. Todo eso tenemos que evaluarlo con el paciente en la posición de la lengua hacia arriba. Luego vamos a mirar la lengua en sí misma, ¿no? La lengua debe inspeccionarse en toda su extensión. El paciente debe abrir la boca y sacarla para mirar el dorso. Luego vamos a hacer que eleve la lengua para mirar la parte posterior y de paso vemos el piso de la boca. Y luego tenemos que ver la cara lateral de la lengua. Cuando hacemos mover la lengua al paciente hacia arriba, hacia abajo y sobre todo lateralmente, estamos evaluando el movimiento de la lengua que está dado principalmente por el doceavo par, que es el hipogloso. Entonces, la lengua normalmente debe protruir en posición central. Si hay un desvío hacia uno u otro lado, eso puede indicar alguna lesión del doceavo par de ese lado. Miren, una protrusión asimétrica, como en este caso, sugiere una lesión del nervio 12 hacia el lado de la lesión. Cuando le hago yo mover la lengua al paciente, cuando le digo que saque la lengua y vemos que sale así de esta manera desviada hacia un lado, eso puede indicar que hay una lesión, en este caso del nervio 12, del par craneal 12, el hipogloso, del lado derecho. La lengua se desvía hacia el lado de la lesión. A diferencia de lo que habíamos hablado del paladar y la úvula, ¿verdad? Y era otro nervio craneal, el nervio 10. Miren ustedes cuántas alteraciones podemos ver en la lengua. Alteraciones de coloración y alteraciones morfológicas. Sin embargo, estas tres se encuentran en personas o se pueden encontrar en personas normales. Eso se conoce como lengua geográfica, lengua vellosa y lengua fisurada o escrotal. Aquí ya otras cosas que no son normales. Candidiasis oral, Muget oral, ¿no? Ese es un otro nombre con el que se conoce en la literatura médica. Una leucoplasia o lesiones blanquecinas en
la lengua, aquí varices en los vasos venosos que se encuentran en la parte inferior de la lengua, ¿no? Entonces, miren, pueden haber varices. Y aquí una macroglosia, o sea, un aumento de tamaño de la lengua, por un angioma, o sea, un tumor vascular de la lengua. En todo caso, yo no sé, cuando miro la lengua de esta manera, cuál es la causa del crecimiento. Solamente describiría, ¿no? Aumento de tamaño de la lengua con aspecto geográfico o aspecto irregular, dolorosa o no, que permite o no el cierre de la cavidad oral. Miren, esta lengua parece tan grande que incluso es probable que el paciente no pueda cerrar completa la boca. Lo siguiente, luego de inspeccionar la lengua, es palpar la lengua. Tenemos que palparla por múltiples motivos, pero el principal es para detectar cáncer de lengua. Cuando nosotros pedimos al paciente que saque la lengua, vamos a tener una visión solamente de la parte dorsal de la lengua. A veces podemos ver un poquito más o menos de la parte lateral, pero no va a ser una visión completa. La palpación nos permite evaluar justamente la cara lateral de la lengua, donde se asienta más del 85% de cáncer de lengua. La induración y ulceración en esta zona son altamente sugerentes de carcinoma. El principal factor de riesgo para cáncer de cavidad oral sigue siendo el tabaquismo. El tabaquismo en todas sus formas, ¿ok? Tabaquismo de cigarrillos de filtro, tabaquismo de tabaco fumado en pipa, cualquier tipo de tabaquismo va a aumentar la incidencia de cáncer de lengua. Y entonces la manera de examinar esto es, como ustedes están viendo aquí, el paciente saca la lengua, el médico la sujeta con una de las manos, en este caso la mano derecha, la jala hacia el lado contrario y con la mano izquierda, con el dedo, desde la mano izquierda, como ustedes están viendo, palpa el borde lateral. Aquí estamos palpando el borde lateral derecho, bueno, del paciente derecho, ¿no? Y luego hacemos lo mismo con la otra mano y con el otro borde. Repito, es importantísimo que no solamente le miren la lengua al paciente, sino que le palpen los bordes laterales sobre todo. ¿Por qué? Porque ahí se asienta más del 85% de cáncer de lengua, justo en la cara lateral. Entonces, miren, aquí es tan importante esto que hay directivas específicas para evaluar la lengua. Esto es el Manual Móvil de Exploración Física, que es un libro ya antiguito, ya no saca varias versiones hace algunos años. Sin embargo, está vigente esto y es parte de lo que se les enseña a los médicos generales para evaluar y descartar el cáncer de lengua. Es lo mismo que les he dicho, ¿ok? Inspeccionar los bordes laterales. Otro punto que ya habíamos dicho que tenemos que evaluar son las glándulas salivales mayores. En este momento voy a cerrar esta sesión y voy a reiniciarla en un momento porque ya se me va a acabar el tiempo para que ustedes no tengan ningún tipo de corte en la información. Regresamos entonces en un momento.